voy a hablar sobre las primicias, este remanente, como son diferentes remanentes, y no quise pues, preparar otro mensaje, sino que había dado la vez pasada, y quiero volverlo a repetir en esta noche, porque sé que Dios nos va a hablar a través de eso. Las primicias, vamos al número 18, Antiguo Testamento, Pentateuco, número, capítulo 18. Amén. Dios es bueno. En todo tiempo, Dios es bueno. Dice la Biblia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 18:2. De aceite y de mosto, de trigo y todo lo más escogido, las primicias de ellos se presentarán a Jehová. Para ti las he dado. Las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas. Todo limpio en tu casa comerá de ella. Amén. Esta palabra pues, es una palabra que nos enseña, nos va a enseñar muchas cosas acerca del dar a Dios, pero también acerca de recibir de Dios. La grande bendición es cuando usted y yo damos lo primero para Dios. Amén. Lo primero para Dios. Nuestros hijos son el primogénito de que es primicia de Dios. Todos somos primicia de Dios, de una forma u otra. Yo soy primicia porque me convertí primero en mi casa. Y sé que Dios pues me llamó desde temprano para servirle a Él. Y fue maravilloso por ser primicia de escogido de mi casa. Amén. Entonces, las primicias de todas las cosas de la tierra son de quién? Son de Dios. Amén. Todas las cosas que están en la tierra le pertenecen a qué? Le pertenecen a Dios. Nuestra casa le pertenece a Dios. Nuestros hijos le pertenecen a Dios. Amén. Nuestro carro le pertenece a Dios. Todas las cosas le pertenecen al Señor. Amén. Cuando yo llegué por primera vez a la iglesia, a Bethesda allá en Central, me encontré con un texto bíblico que decía: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tenía 19 años cuando llegué a este lugar. Y esa palabra pues llegó a mi corazón. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea que Jesús nunca ha cambiado. Los principios bíblicos nunca varían. Dios es inmutable y Dios no tiene variación. No hay cambio. Y los principios no se van a cambiar. Lo que Dios estableció en su palabra se cumple en el sí y en el amén del Señor. Amén. Entonces, hoy por hoy tenemos que entender nosotros que lo que usted le da primero a Dios es base que santo. Y uno escoge las cosas mejores para Dios. En el Antiguo Testamento daban los mejores becerros engordados, era lo mejor para el Señor, el mejor fruto, la mejor yuca, digamos así, para contextualizarlo un poco. La yuca, el plátano, el ñame, era lo mejor. La gente escogía lo mejor y lo llevaba a la casa del Señor. La primera fruta que nacía del árbol o la primera papaya era llevada ¿a dónde? Como primicia al Señor, a su nombre. Y todas las cosas son así, porque Dios estableció el diezmo, ofrenda y primicia, a su nombre. Lo primero para Dios. Y lo primero para Dios debe ser lo mejor. Lo primero de mi juventud es para quién? Es para Dios. Decía la vez pasada que nuestra juventud hay que entregársela a Dios como primicia. Hoy por hoy mucha gente no es que yo voy a llegar a los pies de Cristo cuando esté viejo. No, ahora en este tiempo, en nuestra juventud, hay que darle lo mejor para Dios, para servirle a Dios con todo ¿qué? Con todo nuestro corazón. Amén. Entonces, la primicia la primicia es consagrar los primeros frutos y lo mejor de mis cosechas. Es demostrar que mi corazón está primero Dios. Cuando yo doy al Señor, estoy demostrando a Dios que Dios es el primero de mi vida, que Dios es el centro de mi casa, que Dios es el todo de mi casa. Por lo tanto, yo
por amor al Señor y por cumplir su palabra y sus mandamientos, y en obediencia al Señor voy a dar a Dios lo que le corresponde, lo primero para Dios. Este año usted prepare su mejor ofrenda para Dios, su mejor primicia para Dios, porque el resto de la masa entonces será ¿qué? Será bendecido. A su nombre. Entonces mi corazón debe estar ¿quién? Dios primero. Dios debe habitar en mi corazón el primero. Él no va a ser el tercer lugar, no. Ni las cosas mías son prioridad que Dios. Dios es prioridad en todas las cosas que yo haga. Yo tengo que poner a Dios ¿qué? En primer lugar, y debe estar establecido en mi corazón. A su nombre. En mi corazón. Entonces ese corazón que va a agradar a Dios. Un corazón que es agradecido al Señor es un corazón que agrada a Dios. Entonces vamos a mirar el primer punto acerca de esto. Honramos a Dios cuando damos lo primero para Él. Es una honra. Honramos a Dios cuando damos ¿qué? Lo primero para el Señor. Lo honramos. Honramos a Dios cuando actuamos bien, cuando hacemos las cosas bien. La Biblia dice de honra. Hay un primer mandamiento con promesa que es honra a tu padre y a tu madre para que te vayas bien y sea de qué, de larga vida. Es una palabra con promesa cuando honramos a nuestros padres, pero también cuando honramos a nuestro Padre Celestial, Él se va a gozar con nosotros. Él le va a agradar que tú lo estás honrando en traer sus primicias y caminar en obediencia al Señor. A su nombre. Entonces lo honramos. En Proverbios 3:9 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todo ¿qué? Tus frutos. Proverbios 3:9. Honra a Jehová con tu ¿qué? Con tus bienes. Vas a honrar a Dios con tus bienes, con lo que tú tienes, con tu casa. Mi casa está al servicio del Señor. En mi casa debe haber adoración al Señor. En mi casa no debe haber otra cosa sino adoración al Señor. Cuando yo establezco que mi casa, amén, el lugar donde yo vivo, lo tomo para honrar a Dios, para buscar su presencia, para tomar un lugar especial en esa casa, para buscar el rostro de Dios, entonces yo estoy honrando al Señor. Mis hijos deben honrar al Señor, mi esposo debe honrar a Dios, mi esposa debe honrar a Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que agrada a Dios. ¿Aló? A su nombre. Entonces esa honra a Dios, amén, es importante, porque al honrar a Dios trae muchos beneficios, tanto espirituales como también beneficios naturales. Amén. Honramos a Dios con lo primero y lo mejor de nuestra vida, lo mejor de nuestra vida. Y Dios desea que su pueblo honre su nombre. Y una de las maneras de hacerlo es a través de ¿qué? De las primicias. Honramos a Dios a través de ¿qué? De las primicias. Pero algo que me llama aquí la atención, dice: honra su nombre, honrar su nombre. Mi vida debe ser una primicia al Señor. Mi caminar con Dios aquí en la tierra debe ser una honra para el Señor. ¿En qué? En mi manera de vivir aquí en la tierra. Mi estilo de vida tiene que ser distinto. ¿Por qué? Porque a través de mi estilo de vida como creyente estoy honrando su nombre. Tiene mucho de qué hablar este tema. Y acerca de la honra, cuando honramos al Señor por las primicias pero también nuestro estilo de vida, nuestro modo de vida honra a Dios en todo lo que hagamos, a su nombre. Entonces honrar a Dios nos trae beneficios, amén, muchos beneficios espirituales. Reconocer que todo aquello proviene de Dios. Honramos a Dios cuando nosotros reconocemos que todo le pertenece a Él y solamente a Él. Mi pregunta en esta noche: ¿usted honra a Dios con su vida? ¿Tú? Honramos a Dios con nuestra vida. Amén. Entonces, cuando usted empieza a honrar a Dios y reconocer esto, cuando usted tiene un corazón agradecido y conoce al Señor, esta palabra conocer a Dios va a implicar muchas cosas. Es un tema que Dios nos lo regaló este año, es conociendo al Señor, realmente conocer al Dios poderoso. Cuando usted conoce a Dios, le es fácil de dar al Señor.
Cuando yo empecé a conocer al Señor y comencé a buscar sus principios bíblicos, entonces comencé a honrarlo con lo que Él decía en su palabra. Mi corazón debe honrar a Dios. Si yo conozco al Señor, para mí no hay reserva para darle a Dios lo que Él se merece y lo que Él ha dicho en su palabra, lo que le corresponde a Él. Yo le doy al Señor porque su palabra lo dice. Porque a través de su palabra Dios me está enseñando que cuando yo doy al Señor, el resto de la masa será bendita. Tus hijos van a ser benditos cuando usted honra a Dios con sus bienes y con las primicias. Cada año lo hacemos nosotros. Cada año hago esto. Y yo digo, el primero que debe hacerlo soy yo como pastor. ¿Por qué? Porque a través de esa bendición que yo recibo de parte de Dios, el resto de la masa, el resto de la iglesia, ustedes que son mis hijos espirituales, recibirán la bendición de parte del cielo. Los principios nunca van a cambiar. Y de que yo empecé a darle al Señor, de que yo trabajaba y me ganaba un poquitico de sueldo, yo siempre sacaba lo mejor para Dios y siempre he sacado lo mejor para mi Dios. A su nombre. Dios es bueno. Entonces, dice la palabra en 1 Crónicas, capítulo 29, versículo 11 al 12. Tuyo es Jehová la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son ¿qué? Son tuyos. Tuyo es, oh Jehová, el reino, y tú eres el censo sobre toda la riqueza y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo en la tierra. Todo le pertenece a Dios. Amén. Simplemente somos administradores de la bendición de Dios. Somos administradores de la gracia de Dios. Dios le dijo a Abraham, subyugar la tierra, toma la tierra. Yo te he dado la tierra para que la subyugues, para que la tomes, para que sea administrador de esta gran bendición que yo te he dado. Sin embargo, ellos fallaron y desobedecieron al mandamiento que Dios había establecido. Cuando desobedecemos un mandamiento establecido por Dios o principios bíblicos, nos acarrea un problema y una dificultad, tanto financiera como también espiritualmente hablando. Su nombre. Dios es bueno. Entonces, todo le pertenece al Señor. Amén. En la práctica yo adoro y lo demuestro. Y demuestro a Dios que lo honro. Amén. Y lo voy a honrar de diferentes formas, de diferentes maneras honramos al Señor. Y en este caso honramos al Señor con nuestras primicias, con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Por ahí habla mucho de pactos. Yo con esa cuestión de pacto no me gusta mucho, porque ya Dios pactó con nosotros. Las tres cosas que Dios nos dio en su palabra es primicias, diezmo y ofrenda. Algunos dicen, venga y parte con el Señor, traigan, venga acá, porque usted tiene en el bolsillo, sáquese el bolsillo. No. Simplemente cumpliendo con lo que Dios sí dice en su palabra. En Malaquías dice claramente, amén, que la noción toda la había robado y que en vuestros diezmos y vuestras ofrendas, maldito soy con maldición. Pero cuando tú ofrendas al Señor y diezmas al Señor, como dice Malaquías, dice que abre la ventana de los cielos, envía bendición hasta que sobre y abunde. Y la obediencia a su palabra, en Deuteronomio 28 me dice que si yo obedezco a su palabra, las bendiciones me alcanzarán. Y esa obediencia al Señor significa en todos los aspectos de nuestra vida. Amén. Escuchar su voz, cumplir su palabra, practicar sus mandamientos. Eso es obediencia. Y cuando obedecemos los preceptos de Dios, atrae bendición sobre nuestra vida. No hay que de más o hay que de menos. No hay que parte más o hay que parte menos. Simplemente obedecemos sus preceptos. Lo que Dios estableció, lo estableció de esa manera. Y así usted y yo tenemos que hacerlo, porque es bueno y es agradable para Dios. Y honramos a Dios cuando obedecemos esos preceptos bíblicos. A su nombre. Entonces yo adoro al Señor por eso. Si colocamos lo primero en las manos de Dios y lo honramos con la primicia, el resto de las cosas te serán santificadas y bendecidas. Cuando tú honras al Señor con la primicia, el resto de la masa que será santificada y bendita. En ti habrá bendición. Aún
Habrá sobreabundancia. En tiempo de pandemia, yo siempre me he meditado, le decía a mi esposa sobre este asunto. En tiempo de pandemia, algunos cuantos pasaron unas dificultades, sí, ciertamente, pero la mayoría del pueblo de Dios trabajó y estuvo sustentado durante ese tiempo. ¿Por qué? Porque están cumpliendo los principios bíblicos. Cuando usted cumple los principios bíblicos, aunque venga pandemia, aunque la economía esté en el piso, amén, Dios levantará bandera a nuestro favor y enviará su bendición, su mosto, su vino y su pan para la iglesia y para sus hijos. Amén. Sin embargo, Dios es tan misericordioso que hace caer sobre los justos, amén, injustos, la lluvia, y envía también bendición para aquellos que aún no le conocen. Tremendo lo que es Dios. Amén. No simplemente para su pueblo, sino también para todos aquellos que lo necesitan, porque Dios es misericordioso, benevolente es Dios, tarde para la ira y grande en misericordia. Tenemos a un Dios soberano, a un Dios hermoso. Entonces, ¿por qué yo no honrar a Dios con mis primicias y con mis bienes? ¿Por qué nos cuesta entonces? Cuando nos tocan el bolsillo decimos algo tremendo. Nos gusta que nos hablen de una palabra, otras enseñanzas, pero cuando viene la palabra acerca de las primicias, nos cuesta entenderlo. Pero hoy usted va a entender acerca de esto. Yo he vivido la bendición del Señor. Yo obedecí un mandamiento del Señor, obedecí su palabra. Yo fui músico y toqué mucho en muchos lugares, pero Dios se me dijo: si quieres servirme allá, porque mi deseo era servirle a Dios en el lugar donde estoy. Y digo, tienes que santificarte, tienes que apartarte del mundo, tienes que apartarte. Y tomé la decisión de hacerlo, aunque me fue bastante engorroso, pero tomé la decisión de seguir a Cristo. Luego me dice, apártate, tú tienes tu parentela. Me tocó apartarme de mi casa, de mi familia, de mi seno, de mi hogar. Me fui para donde mi hermano. Y digo, me metí en la olla, pues mal, prácticamente, porque su esposa era tomadora y su esposa, no, mi hermana, era tremenda. Pero Dios hizo algo en ella y hizo algo en él. Y me ganaba 50,000 pesos en la marquetería. No tenía para estudiar. Y el Señor me dijo, yo soy tu proveedor. Los que me conocen, los que pasaron mi proceso, Dios me proveyó para estudiar. Porque de lo poquito que yo ganaba, sacaba el diezmo para el Señor. Sacaba la ofrenda para el Señor. Porque aprendí a mirar los principios bíblicos. Y le dije, Señor, estoy cansado ya de estar trabajando aquí ahora. Cuando terminé la universidad, automáticamente Dios me abrió la puerta. Entré primero a una empresa que se llamaba Relsa. El Señor me dijo, va a durar un año. Y duró un año. Y luego entré a Agua de Cartagena. Tengo 22 años, cumplo este año, 22 años de labor en Agua de Cartagena, porque Dios me ha bendecido, porque estoy cumpliendo los principios bíblicos de la primicia. ¿Vieron que es importante? Porque ya yo lo he vivido. Lo estoy enseñando a ustedes hoy, jóvenes, futuros esposos, futuras esposas, jóvenes que ya están aquí y mujeres que están aquí. Si usted cumple los principios bíblicos en cuanto al dar, Dios le va a bendecir y tu generación será bendita. Tu generación no le va a faltar nada. Al contrario, no va a traer multiplicación cuando usted obedece los principios bíblicos. A su nombre. Dios es bueno. En todo tiempo, Dios es bueno. En Nehemías 10:35 dice: y para traer cada año los primeros frutos de vuestra tierra y los primeros frutos del árbol de la casa del Señor. A su nombre. Cada año. Que yo tengo la primicia mía, que yo saqué. Aquí la tengo, la voy a llevar. Yo no la traigo aquí, la traigo, se la llevo a mi pastor. Yo la tengo lista. Porque eso fue lo que me enseñó a mí el Señor. Y eso quiero a ustedes enseñárselo hoy, porque es una experiencia vivida de parte de Dios. Y cuando me casé, Dios todo lo dio. Todas las cosas nos las dio. Y antes de casarme ya Dios me había regalado un lote. ¿Por qué? Porque cumpliendo los principios bíblicos. Señor, necesito un lote. Y el Señor me regaló un lote.
Y el año tarde trabajando en agua de Cartagena me casé. Hasta el día de hoy, Dios me ha bendecido. Porque estoy diciendo, Señor, hoy, este año 2021, quiero que mi primicia, Señor, santifique toda la masa. Y no siempre santifique también mi dinero, sino que también santifique mi familia en mi casa. Porque esto trae santificación en nuestra alma y en nuestra vida. No simplemente va a santificar lo natural, sino también nos va a santificar, porque Cristo es primicia. Y si Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, es primicia. Y esa primicia santa, que es Cristo Jesús, trae santificación a nuestra vida. Bueno, es Dios. Las primicias, segundo, las primicias consagran todo el resto. Las primicias consagran ¿qué? Todo el resto. Póngame musiquita ahí, esta noche. Amén. Consagrar las primicias a Dios es una señal de amor y fe que agrada a Dios. Las primicias, consagrar las primicias a Dios es una señal de amor y fe que agrada a Dios. Yo di por fe al Señor. Uno de los que empezaron a ofrendar al Señor fue Abel, Caín. Ellos dieron ofrenda. Caín dio una ofrenda espectacular, ¿sí o no? Lo mejor del fruto de la tierra. Pero la gran diferencia entre la primicia o la ofrenda de Caín con la de Abel fue distinta. Porque Dios estaba mirando el corazón. Y Dios mira la intención con que tú ofrendas al Señor. No hay ni un tope, ni un más, ni un menos. Tú das al Señor lo que te nace de tu corazón. Y eso que nace de un corazón que agradecido por el Señor, esa ofrenda es aceptada por Dios. En Caín había soberbia. ¿Y qué dio lo mejor? Abel dio lo mejor. Sí, Caín también dio lo mejor, porque Caín no escogió cualquier fruto. Él escogió lo mejor de la tierra. Pero Abel escogió su ovejita, su primogénita ovejita, que esa la cuidó, que esa la estaba pendiente de ella, la limpiaba constantemente, porque era una ofrenda para el Señor, un cordero para el Señor. ¿Y qué representa el cordero en este tiempo? El cordero representaba el sacrificio que iba a hacer Cristo en la cruz del Calvario. Porque la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis está hablando de Cristo. Y él escogió lo mejor, dice, lo mejor que lo más gordo, lo mejor de lo mejor. ¿Sabes cuál es la felicidad que más me da a mí cada vez que yo ofrendo al Señor? Cuando llegan los tiempos de la mitad de año, que es las primas, eso es lo más engordado que yo puedo dar. Usted daría lo más engordado para el Señor. Yo lo haría. De hecho, yo lo he hecho para el Señor. Y ahí saco la mejor ofrenda, porque eso es una bendición a mi vida. Y lo que más le pido Dios al Señor, le pido que me bendiga espiritualmente y que me ayude a caminar con Él, que me dé sabiduría, más que el dinero, más que el oro, más que la plata. Entonces, las primicias. Yo amo al Señor. Cuando tú conoces a Dios, tú amas al Señor y lo das con amor al Señor. Dice la Biblia que había una mujer, era viuda, dio lo que tenía, dio 2 blanquitas. ¿Lo dio para quién? Lo dio para el Señor. Mientras los ricos le daban ¿qué? Lo que les sobraba. Pero esta mujer dio ¿qué? 2 blanquitas. Y esa ofrenda agradó tanto a Dios que Dios miró el corazón de esa mujer, no miró la intención de los demás. ¿Me traen aquí? Sí, son ricos.
pero lo hacen con amor. Aunque el rico tiene la oportunidad también para hacerlo con amor, porque hay ricos que lo hacen con amor también. Porque Dios no hace excepción de personas. Dios también mira la ofrenda de aquel también que trae ofrenda presente. Son santos. Hay un principio espiritual detrás de todo esto. El apóstol Pablo lo enseña en Romanos 11:16. Vamos a Romanos 11:16. Romanos 11:16. Mira lo que dice la palabra. 11:16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ¿qué? Las ramas. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también es la ¿qué? Las ramas. ¿Todo es qué? El resto de todo el año será santo. Y lo que no has visto y lo que tú has querido ver en tu casa, en cuanto a la santificación se refiere, es ver una familia santificada para Dios. Y Dios se va a encargar de hacer su obra en nosotros, en tu familia, en tu casa, en tus hijos. Amén. Habrá para la universidad. Dirá usted, es que yo soy pobre, yo viví esa experiencia. Escasamente mi mamá me ayudaba. Y el resto lo conseguía. Yo sé lo que es pasar escasez. Por eso, yo no esfuerzo al pueblo, solamente le enseño al pueblo a hacer el calendario. Y esto, el resto de la masa será bendecida. Tu casa será bendecida. Tu finanza será bendecida. Tu vida espiritual será bendecida. Servirás al Señor con todo tu corazón, con regocijo y con amor al Señor. Tú y yo somos santos, ¿por qué? La pregunta. Porque Jesús, la primicia de los resucitados, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 al 23, usted lo lee en su casa. 1 Corintios 15, 20, 23. Fue aceptado como ofrenda agradable ante el Padre. Luego se aplica al mismo principio. Si la primicia es santa, Jesús, todo el resto, amén, los que han creído en el Señor serán santificados. Ser santo porque yo soy santo. Jesús es la primicia de los resucitados, y a través de Cristo somos santificados porque Él es primicia. Yo hago la pregunta en esta noche: ¿quién fue el primero convertido de su casa? Yo fui el primero convertido. Por acá, ¿quién fue más el primero convertido de su casa? Amén. Gloria a Dios. Ella es primicia porque Dios la escogió primero. Somos primicia para servirle a Dios. Somos primicia porque Dios nos escogió, nos vio en la casa de 7 hermanos. Dice: esta es mi primicia para que me sirva a mí. Somos primicia y Dios nos santifica. Las primicias son una prueba de la fidelidad de nosotros. Cuando yo doy al Señor las primicias, estoy siendo fiel a Dios, que me lo ha dado todo. Por la fidelidad de, porque Él es fiel, justo. Y si Él ha sido fiel conmigo, yo tengo que también ser fiel con Él. Usted debe hacerle fiel al Señor con sus primicias, con sus diezmos, con sus ofrendas. Las primicias son una demanda divina. Dios lo estableció. No hay variación. Hoy por hoy todo el mundo quiere acomodar acerca del dar, que no, ya eso no es, eso fue en la ley. No, la ley no ha cambiado. Jesús es el mismo ayer por los siglos. Entonces Jesús hubiese cambiado y Dios hubiese dicho: bueno, como ya ustedes no andan conmigo, vamos a esta tierra, vamos a derracarla totalmente.
Pero Dios fue una demanda divina, Dios lo hizo. Es una demanda de parte de Dios de decirle, hay que dar las primicias, las ofrendas y los diezmos. Yo ofrendo, yo diezmo. Gracias a Dios que Dios me regaló un trabajo. Amén. Y me ha provisto de trabajo. Y Dios nos ha bendecido. Y lo que yo le pida al Señor, no me lo da. Dios es bueno. Es una demanda que es una demanda divina. Dice en 2 Corintios capítulo 31, 5: y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, de vino, de aceite y miel, y todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. Todo lo dio el Señor, para que ofrendemos al Señor. Somos primicias del Señor, es una demanda divina. Las primicias determinan nuestra bendición. Ellas determinan nuestra bendición, la provisión abundante de Dios. Las primicias son la oportunidad de entrar a una tierra de abundancia. Dios bendecirá mi pan. En tu casa siempre habrá abundancia. Cuando le das a Dios lo primero de la tierra, Él te da lo primero del cielo. Cuando tú das lo primero al Señor de la tierra, Él te dará lo primero del cielo. Amén. Entonces ella determina tu bendición.